La cosa es horrible, pero no creo que exagero la situación efectiva en que van hallándose casi todos los europeos. En una prisión donde se han amontonado muchos más presos de los que caben, ninguno puede mover un brazo ni una pierna por propia iniciativa, porque chocaría con los cuerpos de los demás. En tal circunstancia, los movimientos tienen que ejecutarse en común y hasta los músculos respiratorios tienen que funcionar a ritmo de reglamento. Esto sería Europa convertida en termitera. Pero ni siquiera esta cruel imagen es una solución. La termitera humana es aún posible, porque el llamado individualismo fue quien enriqueció al mundo y a todos en el mundo, y fue esta riqueza quien prolificó tan fabulosamente la planta humana. Cuando los restos de ese individualismo desaparecieran, haría su reaparición en Europa el famelismo gigantesco del Bajo Imperio, y la termitera sucumbiría como al soplo de un dios torvo y vengativo. Quedarían muchos menos hombres que lo serían un poco más. Por fortuna, no es esta aún la situación actual, aunque va el Occidente, y acaso todo el mundo, camino de ella. Aún es posible que ciertas minorías de hombres bien dotados reobren contra el tiempo. Pero esto es lo que más se echa de menos desde hace decenios. No creo que las líneas generales del colectivismo puedan ser ni evitadas ni modificadas en grado suficiente, pero sí es probable salvar dentro de ellas ciertas formas de vida, de actuación individual, y el intentarlo sería el papel histórico de las profesiones liberales. Los esfuerzos que en este sentido se hagan tienen, sin embargo, que contar con dos factores que durante algún tiempo estorbarán gravemente para que logren triunfar. Uno de ellos debe ser claramente enunciado, evitando eufemismos. Se trata de los efectos que para la atmósfera pública de Occidente ha traído la crisis de la cultura. Estos efectos consisten en que los valores de la inteligencia son escasamente estimados, de suerte que las profesiones liberales no pueden, como hace 40 o 50 años, apoyarse en un reconocimiento público de sus peculiares necesidades e imprescindibles privilegios. El hecho se nota menos en Alemania porque, habiendo llegado al extremo en la etapa antecedente de la falta de respeto a la inteligencia, goza este país ahora de una aventurosa reacción a favor de ella. Esto se manifiesta en el claro hecho de ser, tal vez, la única gran nación donde el mercado del libro no está en crisis. Esta degradación del entusiasmo por la inteligencia es uno de los fenómenos más sorprendentes de los últimos 30 años. Es un fenómeno enigmático, porque el caso es que durante estos 3 decenios, a pesar de las inquietudes y catástrofes, las ciencias han seguido avanzando de una manera gloriosa y han proporcionado al hombre medios técnicos con los cuales ni siquiera se había soñado. Lo natural sería que, habiendo fracasado y traído terribles sufrimientos a todo el Occidente, los demás grandes poderes históricos, la eficacia que la ciencia ha conservado y aumentado, hubiera hecho de ella un ídolo para las gentes. Mas no es así. Benefician de sus resultados, pero no están dispuestas a reconocer la superioridad de sus autores. Hace 25 años hablé ya de esto en mi libro La rebelión de las masas. Pero es que la inteligencia es el superlativo de la individualidad, y las masas detestan a los individuos únicos, aceptan solo los individuos intercambiables. Ni vale decir que se desestima a la inteligencia porque no ha resuelto todos los problemas humanos, porque nunca ha pretendido poderlo hacer.
La inteligencia sabe muy bien que si todos los problemas humanos fueran resueltos, la humanidad se moriría de resultas de ello, porque el hombre es un ser hecho para existir en lo problemático, para ser espoleado por la conciencia y el dolor de sus problemas. Pero menos verídico es acusar a la inteligencia de las catástrofes que han sobrevenido en el último tiempo. En 1937, antes pues de la Gran Guerra, me ocurrió escribir en unas páginas no traducidas aún al alemán lo siguiente: una vez más va a acontecer lo que es casi normal en la historia, a saber, que fue predicha por ciertos hombres. Pero una vez más también los políticos no harán caso de esos hombres. Eludo precisar a qué gremio pertenecen los profetas. Baste decir que en la fauna humana representan la especie más opuesta al político. Siempre será éste quien deba gobernar, y no el profeta. Pero importa mucho a los destinos humanos que el político oiga siempre lo que el profeta grita o insinúa. Todas las grandes épocas de la historia han nacido de la sutil colaboración entre estos dos tipos de hombre. Y tal vez una de las causas profundas del actual desconcierto sea que desde hace 2 generaciones los políticos se han declarado independientes y han cancelado esa colaboración. Merced a ello se ha producido el vergonzoso fenómeno de que a estas alturas de la historia y de la civilización navegue el mundo más a la deriva que nunca, entregado a una ciega mecánica. Cada vez es menos posible una sana política sin larga anticipación histórica, sin profecía. ¿Acaso las catástrofes presentes abran de nuevo los ojos a los políticos para el hecho evidente de que hay hombres los cuales, por temas en que habitualmente se ocupan o poseer almas sensibles como finos registradores seísmicos, reciben antes que los demás la visita del porvenir? Esto estaba escrito en el epílogo para ingleses de la rebelión de las masas. Hoy, casi 20 años después, me pregunto cómo están en este punto las cosas. Aparentemente no ha habido cambio. Es más, en la mayor parte de las naciones gobiernan los mismos hombres que entonces o sus similares. Que en Alemania no acontezca esto no debe desorientar a ustedes sobre el panorama que ofrece el conjunto de Europa. El hecho de que gobiernen los mismos hombres es, ya por sí, un fenómeno que merecería ser analizado para extraer de él todo el sentido que tiene. ¿Qué significa? ¿Por ventura puede ser síntoma de que la situación, el estado de la opinión pública, los problemas hoy planteados a cada nación son los mismos que los de hace un cuarto de siglo? Evidentemente no. Entonces, ¿por qué representan a muchos pueblos de Europa esos hombres de otro tiempo? Es que puede proseguir la vida de hace un cuarto de siglo. Nadie dudará de que esto no es posible. La vida nueva de Europa y del mundo todo es tan nueva, de figura tan sorprendente, que apenas nada del pasado va a poder perpetuarse. Si hay algo que hoy sintamos claramente es que nos hemos quedado sin pasado, o dicho de otra manera, que el pasado no nos sirve. El pasado vive en el hombre referido al futuro, porque la vida es una operación que se hace hacia adelante. Estamos siempre en el futuro. Somos, primero que nada, temor y esperanza, que son 2 emociones suscitadas por el porvenir. La razón de ello es sencilla. El porvenir es lo que no está en nuestra mano, es lo problemático por excelencia. Ante el perfil de problemas que en cada momento el futuro presenta al hombre, éste busca los medios con que cuenta para resolverlos,
es decir, vuelve la mirada hacia atrás y descubre el pasado como arsenal de instrumentos y como archivo de ejemplos e inspiraciones para afrontar el futuro. Mas cuando el problematismo de este es extremo, como ahora acontece, el pasado no nos ofrece sugestiones aprovechables. Esto es lo que llamo haber perdido el pasado. El hombre se encuentra hoy ante el mañana como desnudo de pretérito. Sobre esto he hablado ampliamente en mi estudio que en breve aparecerá bajo el título Pasado y porvenir para el hombre actual. Ahora bien, esa vida inexorablemente, dramáticamente nueva que viene hacia nosotros, no es hoy visible en parte alguna. En todas partes aparece un como tácito acuerdo de seguir en lo usado. Esta extraña situación que estamos viviendo en estos 3 últimos años solo se entiende si la diagnosticamos diciendo que la vida de Occidente, en todo lo esencial, que no es solo going concern, es decir, lo imprescindible, está suspendida. Y esto explicaría que los viejos políticos puedan persistir. Es inevitable que nos preguntemos ¿por qué está suspendida la vida histórica de Occidente? Enseguida voy a intentar dar expresión a la causa que sospecho ha producido tan extraña situación. Pero antes quiero decir, volviendo a los políticos que hoy gobiernan, repito, fuera de Alemania. Alemania es un caso aparte de que hoy no quisiera ocuparme porque me obligaría a demasiado largas consideraciones. Que no me parece excesivo optimismo percibir en detalles de su actitud un fondo de cansancio. Están cansados de ser políticos porque han descubierto que la situación del mundo es mucho más hondamente problemática de lo que suponían y tienen conciencia de que no la entienden. Por eso, por primera vez desde hace 30 años, empiezan a buscar con el oído lo que opinan aquellos otros hombres, de que antes hablaba, que no son políticos, pero ven el porvenir. Tal vez no haya hecho en esta hora que sea mejor alimento para el optimismo. Porque si ellos se encuentran en este estado de ánimo, si han perdido la fe en sí mismos, algo semejante tiene que existir en las grandes masas que ellos representan. Como los políticos, las masas empiezan a estar cansadas. ¿De qué? Pues precisamente de eso, de ser masa. Sienten que su indocilidad ha causado las grandes catástrofes y empiezan, aunque aún muy levemente, a sentir la necesidad de piloto. Si esto, que repito, solo es en mí sospecha, se confirmase, las profesiones liberales podrían contemplar un horizonte sumamente favorable. El individuo y la inteligencia recobrarían mayor poder social. Pero vamos ahora al segundo factor que estorba transitoriamente, noten que digo transitoriamente, para que las profesiones liberales reconquisten la estimación que les corresponde en la atención pública y, reobrando contra el tiempo, creen nuevas formas de actuación individual. Este segundo factor es materia grave y delicada. Por eso, antes de decir nada sobre él, necesito hacer constar de la manera más expresa que rechazo de antemano toda interpretación de mis palabras que no se ajuste exactamente a estas y sobre todo a su conjunto.